Y bueno, este es el último, no la última sesión, pero sí el último panel que vamos a tener. Hemos hablado de financiamiento subnacional, de qué condiciones hay habilitantes para mejorar el financiamiento, el fondeo de nuestras ciudades. Pero uno de los aspectos más importantes para que las ciudades puedan acceder a créditos subnacionales también es sin duda su calificación de riesgo y cómo son vistos por los mercados. En esta próxima conversación, que creo que va a ser muy útil para mejorar nuestra comprensión de cómo las agencias evalúan a los gobiernos subnacionales, los factores que influyen en su acceso a los mercados de capital, tengo el gusto de presentar a Daniela Brandaza, que es la directora general del Grupo de Riesgo Soberano y Subsoberano para las Américas de Standard & Poor's Global Ratings, y tendremos como moderador de esta sesión a Dalbe Soria, que es especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Los invito a pasar acá al escenario a Dalbe y a Daniela, por favor. Pasar la presentación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por realmente la excelente organización, los temas absolutamente importantes que se hablaron el día de hoy y los especialistas de tan alto nivel que me siento privilegiada de poder compartir unas palabras con ustedes hoy. También quisiera agradecer a mi compañera, que tengo el placer de que es la directora también basada en Buenos Aires, que está ahí disponible si después quieren ustedes platicar. Pero muchas gracias por esto y déjenme comenzar diciendo que todos los temas que hoy hablamos tienen una complejidad importante y en un mundo marcado por cambios vertiginosos que leemos en las noticias todos los días, donde hay desafíos de crecimiento económico, donde hay desafíos de financiamiento, de infraestructura en el mundo, pero en unas regiones más que en otras, desafíos institucionales, sociales, políticos. Las calificaciones son una herramienta, son un factor que aporta transparencia, conocimiento respecto a diferentes entidades emisoras de deuda, y creo que aportan también la posibilidad de que se tomen mejores decisiones ahora y en el futuro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si esta información está transparente, las calificaciones pueden aportar el crecimiento económico de las regiones. Con esta mejor información, más transparente, mercados más educados, ciudades que puedan utilizar esta herramienta como la posibilidad de movilizar capital para lo que sienten que necesitan hacer. Entonces, tengo el privilegio de que un grupo increíble de analistas cubramos 32 países en las Américas, desde Canadá hasta Argentina, donde se comparte mucho conocimiento no solo en las Américas, sino analistas de todo el mundo para llegar a las opiniones de riesgo crediticio que publicamos regularmente.
Y antes de empezar con la presentación, quisiera aclarar qué es una calificación de riesgo crediticio. La calificación de riesgo crediticio mide dos cosas. En una forma muy simplista, de un análisis muy complejo que hacemos, que hoy le voy a compartir la metodología, pero mide dos cosas. Mide capacidad y voluntad de pagar obligaciones financieras, de pagar deuda, de que una ciudad, por ejemplo, pueda cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que tiene. Les voy a compartir también en esta presentación dónde estamos, dónde está la distribución solamente de los gobiernos locales, dónde estamos en el mundo con estas calificaciones subnacionales, en América Latina, la metodología que es pública y comentarios finales sobre lo que estaremos observando, factores relevantes hacia futuro, especialmente en la región. Ya avancé demasiado. Esta es la distribución de todas las calificaciones de riesgo crediticio que Standard & Poor's tiene a nivel mundial. Aproximadamente 200 gobiernos locales, subnacionales, tenemos calificados y 17 están en América Latina. No hay muchos. La conclusión es que los gobiernos locales, por uno u otro motivo, no llegan a tener la consistencia de formar y de trabajar para mostrarle al mundo, a los inversionistas, qué calidad crediticia tienen. ¿Cuál es la calificación promedio que vemos en general a nivel global? Canadá sigue teniendo uno de los promedios más altos, por motivos que después voy a explicar. México está en un promedio de BBB, Brasil en la categoría B y CCC Argentina, aunque tenemos entidades como la Ciudad de Buenos Aires que están calificados por encima de ese promedio. Lo mismo pasa en Brasil, la ciudad de Niterói tiene una calificación mayor a ese promedio, lo cual indica que hay factores que estas ciudades trabajaron en el tiempo para lograr esas mayores calificaciones. No les voy a explicar, les prometo, porque no hay café que pueda sustentar esta presentación, ¿ok? Pero lo que sí quiero decirles es que esta metodología, estos pasos son públicos, los compartimos todo el tiempo y sí quiero resaltar el marco institucional que votamos a nivel país, que es un factor muy relevante para anclar calificaciones o para moverlas. Este factor implica toda la coordinación que hay entre los distintos niveles de gobierno, las leyes, cómo están escritas, pero cómo operan en la realidad. Eso es lo que vemos regularmente. Los factores crediticios del perfil crediticio individual de la entidad son otros aspectos que vemos también en detalle, aspectos cuantitativos y cualitativos, pero les quisiera resaltar la administración financiera. Digo, también es importante la economía y todos los otros, pero para las ciudades, este es un score, una evaluación que hacemos sobre la calidad de las administraciones financieras y cómo ejecutan política pública a través de los años. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que dicen y lo que hacen? Medido en el tiempo. Y lo que sí hemos visto es que a pesar que es muy difícil, o más difícil, mover el marco institucional de un país,
sí las administraciones financieras de las ciudades y los gobiernos subnacionales tienen poder de hacer cosas para mejorar su calidad crediticia y esto se refleja en la calificación eventualmente. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un score de 3, que generalmente este score lo tienen entidades que llegan a grado de inversión. También lo tiene la ciudad de Niterói, en Brasil, también lo tiene el estado de Querétaro, en México. En Canadá tenemos scores más altos por otros factores, pero tiene que ver mucho con la planeación de mediano y largo plazo que va por encima de los 5 años en general. Estos son los pasos. Llegamos a un ancla después de analizar los factores que ven arriba. Y hay 2 factores que también pueden limitar una calificación, que es la liquidez, el nivel de liquidez que tiene un gobierno para pagar deuda y la calidad de la administración financiera. Si esos 2 factores son muy débiles, la calificación se topa automáticamente. Entonces, eso también es relevante. Y luego hay otros factores también, llegamos al perfil crediticio individual, después de analizar deuda, otros factores pasivos contingentes que pueden estar no reflejados en la parte de arriba. También vemos el riesgo soberano y finalmente llegamos a la calificación crediticia de un gobierno subnacional. Esos son como los pasos y estos son los pilares. Están descritos acá con mayor claridad y nuevamente le quisiera resaltar de aquí un par de cosas. La deuda no es determinante, o el nivel de deuda no es determinante o el determinante más importante de una calificación de riesgo crediticio. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber entidades con alta deuda pero con muy buena calidad crediticia. Si, por ejemplo, la cultura de pago, que la medimos en la calidad de las administraciones financieras, es consistentemente sólida a través de los años. Y obviamente implica que el marco institucional es predecible, que se puede mantener un equilibrio entre ingreso y gasto en forma transparente para el sistema de ciudades en un país, etcétera, y también cuán transparentes y regulares son con los reportes de cuentas públicas. Pero la cultura de pago es importantísimo, no solo para las ciudades, para los soberanos, para los subnacionales y para cualquier otro emisor de deuda de mercado. Bien. Este es actualmente la distribución que tenemos a nivel global del marco institucional que categorizamos a nivel país. Los más sólidos están en los países nórdicos, Australia, tenemos en el caso, en el grupo 2, a Canadá, a las provincias canadienses, y en el caso de América Latina, la mayoría está en la parte más débil de los marcos institucionales que tenemos en el mundo, y esto se debe, hemos cambiado en los últimos 10 años, en el caso de México se debilitó el marco institucional para los municipios, más que todo, porque hemos visto que hay una mayor frecuencia de incumplimientos que el sistema no detecta. Entonces, el nivel de transparencia para ese nivel de gobierno, aunque las reglas las reglas institucionales para este nivel, desde Estado a municipio a gobierno federal, están claras en la práctica, cuando se debilitó ese marco institucional fue porque no había un sistema de transparencia. Eso puede cambiar, pero se necesita
un tiempo hasta que se pueda demostrar que es sostenible en el tiempo un nuevo marco institucional. Esta es la mediana de los factores de calificación de gobiernos locales en América Latina. ¿Qué vemos o qué podemos concluir cuando evaluamos todos los factores, los 6 factores o pilares de calificación de riesgo crediticio? Los desafíos más importantes para la región están en poder mejorar las evaluaciones de marco institucional y la posibilidad de seguir creciendo, de economías que generen crecimiento. ¿Para qué? Porque pueden obtener mayores ingresos y mayores ingresos pueden tener mayor posibilidad de financiar lo que las ciudades necesitan. Sin embargo, en el caso de América Latina también vemos que han tenido un desempeño presupuestal relativamente sólido cuando los comparamos con otras ciudades en el mundo. Y el nivel de deuda no es tan alto. Entonces, en realidad, en general, todas las entidades latinoamericanas comparan favorablemente en estos 2 aspectos. ¿En qué comparan o cuáles son los factores donde seguimos prestando mucha atención? Los niveles de liquidez para poder pagar obligaciones financieras en dólares o en moneda local. ¿Y cuál es la calidad de las administraciones financieras para planear no solo el pago de deuda, sino cuáles son las responsabilidades de ingreso y gasto permanente que tienen? Y cuán sustentables son las decisiones que toman a lo largo del tiempo para garantizar eventualmente un pago de deuda en tiempo y forma. Acá vemos claramente, no está la comparativa con otros países, pero ninguna de las entidades que tenemos calificadas en América Latina se acercan al 100% de deuda en relación a los ingresos operativos de las entidades. Las entidades brasileñas son las más endeudadas en nivel de deuda, mayormente expuestas deudas con el gobierno federal. En segundo lugar, creo que tenemos a las argentinas y después México, que ha venido consistentemente bajando el nivel de deuda por diferentes motivos, pero conclusión es la deuda o el nivel de deuda en América Latina no es lo que está limitando las calificaciones de riesgo crediticio. Esta es la composición de deuda en los 3 países que mencioné. Argentina es la que más experiencia, digamos, tiene pidiendo en moneda extranjera. Y lo cual también habla de un nivel de sofisticación que también reconocemos cuando evaluamos las administraciones financieras. Y esto son conversaciones que tenemos permanentemente de cómo los gobiernos locales que se exponen a mantener calificaciones de riesgo crediticio aún ante contextos adversos, sí tiene un valor para el mercado y eventualmente se hace diferenciación. Antes de concluir con algunos comentarios, ayer estábamos justo viendo las últimas publicaciones que tenemos sobre los comparativos globales del gasto de inversión de los gobiernos subnacionales a nivel mundial. América Latina sigue siendo, sin duda, la región que menos invierte en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, el potencial que hay hacia adelante de poder planear inversión y no consumir la mayoría en gasto operativo es muy importante. Desde el punto de vista crediticio, la deuda no está restringiendo la calidad crediticia en las entidades de América Latina. Y concluyo con lo que empecé.
La rapidez a la cual están sucediendo los cambios hoy día, y en las ciudades se vive, yo creo que más cercano, porque cada uno de nosotros vive en las ciudades, la rapidez al cual están sucediendo cambios es vertiginoso. Y poder tener herramientas para preparar a las entidades a poder adaptarse a esos cambios y a esas necesidades, creo que es uno de los temas que nosotros seguimos todos los días. Estamos comprometidos desde nuestro equipo a incorporar en las calificaciones esos cambios tan fuertes que hay y mantener una perspectiva local. Muchísimas gracias por el tiempo y quedo a disposición para las preguntas. ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias. Yo creo que fue súper didáctico. Sí, empezaron una pregunta, yo creo que es muy básica. Sí, ¿qué deberían hacer las ciudades, las municipalidades, para mejorar su calificación crediticia? ¿Cuál es tu sugerencia? Y también dentro de esa pregunta un poquito cómo funciona la cuestión de la metodología, porque son tan distintas las ciudades, especialmente cuando se habla de ciudades del norte de Europa y de Estados Unidos, si hay una adaptación a nivel del modelo metodológico cuando se evalúan la calificación crediticia de las ciudades en Latinoamérica. Ok, perfecto. Bueno, primero, las ciudades tienen que querer calificarse, porque son las ciudades las que piden que nosotros les demos o trabajemos para darles una calificación de riesgo crediticio. Entonces, ese es el primer paso, que quieran calificarse, y esto siempre digo que es como ir al nutricionista, ¿no? Porque hasta que uno toma la decisión y dice, sí, quiero empezar la dieta la voy a empezar mañana, bueno, esto es igual, quiero sentarme a que me digan cómo estoy fiscalmente, cómo estoy en nivel de deuda, cómo me comparo, cómo es mi administración respecto a otros emisores de deuda. Es como una foto. Entonces, esa primera intención tiene que partir de las ciudades, de cada entidad. ¿Para qué? Porque muchas veces lo que hemos visto en América Latina, no necesariamente las calificaciones se solicitan para pedir deuda. Muchas veces lo que hemos visto es que a las entidades, a las ciudades donde reciben inversión, los inversionistas que llegan a una ciudad o a una provincia o a un estado, es un lenguaje común, es un lenguaje que entienden los inversionistas, entonces dicen, bueno, ¿y qué calificación crediticia tiene X ciudad en México, o en Brasil, o en Argentina, ¿no? Y ese lenguaje común es el que facilita mucho porque hay una comparación que se puede hacer con otras ciudades en el mundo, ¿no? Entonces, primero es querer. Lo segundo es la metodología. La metodología que tenemos es una metodología que aplicamos a nivel global. Es una metodología que creemos que es transparente, toma aspectos relevantes con una ponderación muy equilibrada de factores que nosotros consideramos que son relevantes para el análisis de riesgo crediticio, pero también la metodología da flexibilidad. Flexibilidad para entender las diferencias que hay en cada país, en cada región, y que los analistas podamos utilizarla y usar esa flexibilidad cuando necesitamos. Por ejemplo, lo que explicaba, no hay una restricción si hay una administración financiera muy buena en Argentina, por más que la calificación de Argentina esté dentro de las más bajas que hay en el mundo, bueno, sí podemos dar, la metodología permite darle a la administración financiera
de la ciudad de Buenos Aires o de una ciudad en otro país, un score alto para ese factor en particular. Esa transparencia creemos que es muy importante y creemos que la metodología lo está permitiendo, ¿no? Entonces creo que eso hace que al final del día pueda haber un buen reflejo de lo que está pasando en cada país y a nivel subnacional también. Gracias. Aún tenemos un tempito, sí. Y, por ejemplo, hablamos hoy bastante sobre resiliencia urbana, criterios de sustentabilidad. ¿Cómo esos aspectos pueden, de alguna forma, contribuir en la evaluación de la capacidad crediticia de los municipios? Mira, el tema de resiliencia, creo que mucho lo hablamos con las administraciones financieras de las ciudades y de los entes subnacionales en relación a la preparación que tiene de los distintos riesgos. Por ejemplo, hay ciudades que tienen temas de inundaciones o temas inesperados que le pasan hablando de cambios vertiginosos. Mira, te voy a poner un ejemplo de una ciudad en Canadá que acabamos de bajar por un ataque cibernético que imposibilitó que la ciudad, durante un tiempo mucho más prolongado del que nosotros esperábamos, tuviera disponible información financiera para ese nivel de calificación. Esa ciudad tenía una calificación de AAA. El nivel de preparación que esperamos para una calificación AAA, no te voy a decir perfecto porque no hay nada perfecto en el mundo, pero sí hay un estándar de proactividad, efectividad y disponibilidad de la información, inclusive a veces hasta auditada, para tomar decisiones que sí para determinados niveles de calificación es muy importante. Entendemos estos riesgos son los riesgos emergentes que están pasando en este momento. Y la pregunta que le hacemos a las ciudades es, ¿cómo están preparadas para riesgos cibernéticos en donde se quedan sin ningún acceso a información? ¿Cómo pagan la deuda? ¿Qué mecanismos tienen para poder registrar y seguir operando ingresos y gastos y seguir cobrando impuestos? ¿Cómo siguen operando? ¿Tienen seguros? ¿Hay seguros que los cubren? Entonces tenemos un nivel de cuestionarios en este momento que, vuelvo a decir, la obligación están sucediendo cambios tan fuertes y tan rápido que tomar conocimiento de esto y tomar acciones para estar preparado toma tiempo, experiencia, y eso es lo que estamos tratando también de las conversaciones que tenemos con las ciudades, de que también les sirva esto, ¿no? Porque eso también lo compartimos. Entonces, volviendo como conclusión, ¿qué te digo? La resiliencia es parte a veces de que no siempre se está preparado, pero si en la medida en que se aprenda, las ciudades pueden aprender, y lo que nosotros hacemos es hacer muchas preguntas que, dependiendo del nivel de calificación, hay unas que están con muchísima más planeación que otras, y esperamos que los sigamos reflejando estos riesgos en la medida en que aparezcan. Perfecto. Muchísimas gracias. Aplausos.